que Antonio Tomás Cortés Rodríguez es licenciado en Derecho, trabaja en la Junta de Extremadura y es colaborador de la Fundación Valores y del Centro de la UNESCO de Extremadura y en actividades relativas a la difusión de la Carta de la Tierra. Cuando yo he hecho antes la presentación de la Fundación Valores, Pedro lo ha rectificado porque ha nombrado, decía que este acto lo organizaba Tierra Esmeralda, Fundación Valores y el auspicio de la Carta de la Tierra. La Fundación Valores es, por decirlo rápido, es la representante, una de las representantes, pero quizá la más significativa de la Carta de la Tierra en España. Y la oficina principal está en Costa Rica y bueno, pues tiene, digamos, los poderes para ir hablando siempre de la Carta de la Tierra, de todos los valores que eso supone, y un poco, si esto lo digo es porque quizá Antonio, con la filosofía de la Carta de la Tierra y el auspicio de todas esas personas que hicieron esa carta, igual que hay una Carta de Derechos Humanos, etcétera, pues hoy nos iría otro pelaje. Nos iría otro pelaje si la Carta de la Tierra se hubiera puesto en función. Y de hecho ahí, y coincido con lo que decía Pedro, la hizo desde la gente anónima, como ha pasado en Islandia, y como pasa en otras partes, desde los anónimos a dirigentes europeos y mundiales con carisma, desde Gorbachov a Federico Mayor Zaragoza español y un etcétera grande. Y gente anónima que dijo cómo debería perfilarse el mundo. De esos valores que no se hablan, de la ecología, del medio ambiente, hoy nos va a introducir Antonio en ese mundo de las pequeñas cosas, de lo que podemos hacer, de lo que somos capaces a poco que nos lo propongamos. Pues le cedo en la palabra y buena escucha y que pasemos buena tarde. El 7 de diciembre de 1972, mientras iban hacia la Luna en la misión Apolo 17, los astronautas de la NASA realizaron una fotografía que fue la primera vez que se sacó una foto completa del planeta Tierra, porque hasta entonces eran solamente fragmentos que luego montaban. Esta ha sido durante muchos años la foto más famosa del planeta que habitamos. Se llamaba la canica azul y seguro que os sonará. Tiene muchos años la foto, pero muchos más tiene la Tierra, lógicamente. El mes pasado, un satélite ruso, el Electro-L, realizó esta otra fotografía, que lógicamente es muchísimo mejor, tiene 120 megapíxeles de resolución, a diferencia de 60 que tenía la anterior. Tiene además la distancia a 36.000 kilómetros de la Tierra, la otra eran 45.000. Y por primera vez pues, se ve también que está la atmósfera perfectamente definida, ¿no? Han pasado muy pocos años entre una foto y otra, pero han ocurrido muchas cosas. Antes de nada, podríamos pensar que qué pintan la economía y la ecología juntas. Resulta que tienen más que ver que lo que pensamos quizá. Desde el punto de vista de la terminología, si miramos el diccionario de la Real Academia, pues la raíz es la misma de las dos. Economía tiene un prefijo que es oikos en griego, eco en latín, que significa, en definitiva, casa. En este sentido de economía se refiere a lo necesario para administrar unos bienes de una casa, que en general sabéis bien que son limitados, por tanto hay que manejarlos bien. Y ecología en definitiva es lo mismo, pero pensando en una casa mucho mayor, aquella que nos alberga a todos. Entonces vemos que algo tendrán que ver las dos. Entonces vamos a echar una ojeada a esa casa a ver qué nos encontramos. El reparto de los recursos naturales de la Tierra, evidentemente, ya de partida no está bien. El 20% de la población de la Tierra detenta el 80% de los recursos naturales. Y el 80% de la población se tiene que conformar solo con el 20% de los recursos. Nos podemos preguntar si estamos concienciados, si hay algunas cifras que nos pueden dar
más que respuestas nos pueden hacer plantearnos nuevas preguntas. Por ejemplo, para generar los recursos naturales de la Tierra, hasta ahora la Tierra ha necesitado 300 millones de años. Para consumirlos casi todos nos están bastando pues 300 años. Por ejemplo, el primer pozo petrolífero que se puso en marcha en condiciones fue alrededor de mediados del siglo XIX. Estamos ya en el pico del petróleo y está descendiendo. No lo pensamos, pero no va a haber para siempre lo que tenemos ahora mismo disfrutando, ¿no? Un niño de un país desarrollado, por ejemplo, pues está usando recursos y contamina lo mismo que un país pobre de 30 a 50 niños. Tampoco es igual la situación de partida. La mochila ecológica es la carga, los residuos que vamos generando con la capacidad de producir las cosas. Si nosotros, además de usar, por ejemplo, un cepillo de dientes, tuviéramos que cargar a la espalda con la mochila de los recursos que se han generado y se han convertido en desecho, pues ya veis lo que pasaría. Un cepillo de dientes, 1 kilo de residuos. Un teléfono móvil, 75 kilos. Cada año quien cambie de teléfono móvil, pues ya sabe que va generando 75 kilos de basura. 1.500 kilos un ordenador portátil. ¿Con qué frecuencia cambiamos los ordenadores, los teléfonos? La media mundial de la huella ecológica es la cantidad, la porción de tierra que se necesita para producir los recursos y para colocar esa basura que generamos. Ahora mismo está en 2,4 hectáreas por persona. Sin embargo, la capacidad soportable de los ecosistemas 1,8 hectáreas. Claramente lo hemos superado ya. A partir de los años 80 hemos superado la capacidad de carga de los ecosistemas. No es lo mismo la capacidad de carga de un burro, por ejemplo, que la carga que le echamos. Si le echamos más carga que la que puede soportar, seguro que le acaba fallando alguna articulación. Estamos cargando de más la tierra. Me ha gustado escuchar lo que Pedro decía antes, porque daos cuenta que coincide. A partir de los años 80 decía que los profesionales, funcionarios, por entendernos así, empleados públicos de las bolsas, empezaron a ser privatizados. El mercado empezó a poner personas sin ese cariz público que da cierta independencia a su actividad. Pues a partir de los años 60 también hemos ya constatado que la depredación del planeta pues, se ha decantado claramente a favor de ese consumo excesivo, ¿no? Esa década de los 80 ha supuesto mucho a nivel mundial. Se habla mucho del calentamiento global. Bueno, sabéis que afortunadamente, como la Tierra tiene una atmósfera, podemos vivir en ella. Si no, no podríamos vivir, porque tendríamos como media una temperatura de 18 grados bajo cero. Evidentemente, la existencia de una atmósfera nos permite tener 33 grados más como media y poder habitar en un entorno más o menos, pues eso, no es hostil. Pero ha sido muy polémico el hecho de si el hombre estaba provocando un aumento del calentamiento global o no. Sabéis que la industria establecida, el poder en general de estas empresas o corporaciones multinacionales, ha sostenido durante mucho tiempo que esto es un ciclo natural, que lo mismo que sube la temperatura, baja en otras épocas, y bueno, incluso acaba algún registro para confirmarlo. Pero ya afortunadamente desde las investigaciones científicas más independientes y del ICP, del Panel Internacional para el Cambio Climático de la ONU y demás, está ya asumido hace años que estamos cambiando el clima de la Tierra, elevando la temperatura. Y más allá de una elevación de aproximadamente 2 grados, la verdad es que se nos puede hacer bastante insostenible la continuidad sobre la Tierra, ¿no? Al menos de la vida tal y como la entendemos. Esto, voy a poner ahora una recreación de valores estadísticos que ha filtrado la NASA desde que hay registros modernos. Veis ahí arriba, de 1880 a 2011 hay una serie de registros de temperatura a lo largo de todo el planeta. Entonces se ha tomado como referencia, como valor medio para comparar los años 1951 a 1980, este es el periodo base. Y si veis aquí este color, esta zona del cero es justo la mitad del periodo. La zona más azul se equivale con 2 grados bajo ese promedio.
Y la zona más roja, 2 grados sobre la media. O sea que tenemos -2, -1, 0, ¿vale? 1 y 2. Como veis, en el año 1884 la zona era claramente azul, por lo menos predomina el azul. ¿Queréis ver lo que predomina en el año 2011? ¿Os lo podéis suponer? ¿Cómo lo veis? ¿Veis que algo tendremos que haber hecho para llegar aquí? Bueno, pues todavía hay quien dice que no hace falta hacer nada porque, bueno, esto se regulará de modo natural, ¿no? Es que está pasando como con el cambio climático, que he intentado pararlo ahora, pues se me ha puesto otra vez, pero ya no puedo pararlo. Está puesto en marcha y ya no puedo pararlo. Algo así sucede en la realidad. Si ahora mismo, por ejemplo, dejáramos de emitir por completo el CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera, un 20% caería en los próximos 5 años, el 30% en los próximos 50 años, pero el restante 50% permanecería durante 1000 años en la atmósfera. O sea, ahora hay un punto que ya no podemos parar. Las fuentes del calentamiento global, aparte de esas naturales, que ya os digo que, bueno, normal, están propiciadas por 6 gases de efecto invernadero que se llaman. Ya digo que la atmósfera pues, genera un efecto normal de invernadero, que lo que produce es que al entrar la radiación solar, la Tierra se calienta y también impide la salida de esa radiación. Pero hay unas partículas, los gases, que hacen que ese calor no salga, se queda dentro, ¿no? Hay varios gases que producen eso y hay otra partícula que es el carbono negro del hollín, que lo que hace es capturar directamente desde la entrada esa radiación. Curiosamente, por ejemplo, os conté que desde mediados del siglo XIX está el primer pozo petrolífero funcionando. Pues un tal Taylor ya entonces fue el primer científico que dijo que el CO2 interceptaba la radiación solar. O sea, ya cuando empezó el primer pozo petrolífero ya había quien decía que podía pasar algo de eso. ¿Cómo van a evolucionar las emisiones de CO2 en todo el planeta? Esto es muy breve lo que os voy a poner, pero os aconsejo, si tenéis curiosidad, que entréis en esa página web y lo miréis más detenidamente, gapminder.org, porque hay un montón de estadísticas muy curiosas sobre la evolución de la salud en el planeta, y una forma de presentar las estadísticas que es relativamente nueva. Aquí vamos a ver, hay colores para cada continente, vamos a ir viendo las burbujas que van saliendo aquí. El tamaño, el diámetro de la burbuja tiene que ver con la cantidad, la magnitud en este caso de las emisiones de CO2. Aquí abajo vamos a tener la renta per cápita por habitante de esos países, y aquí a la izquierda el valor de emisiones de CO2, pero por persona. Sin embargo, el tamaño nos da el valor total del país. Y vamos a ver qué ha ocurrido a partir de 1858. El primer país amarillo era Reino Unido. Perdón, el naranja, el amarillo es Norteamérica, que rápidamente va subiendo. Y aquí viene China, que está alcanzando el mismo nivel global de emisiones de CO2 que Estados Unidos, aunque per cápita emite muchísimo menos. Emite 4 toneladas per cápita. Estados Unidos está en las 18 per cápita. ¿Y qué pasa en España? Es ese país que es la única burbujita que aparece ahora, las otras quedan ocultas. Las emisiones, claro, son lógicamente inferiores a la media, pues porque a nivel de industrialización, de producción de servicios, es lógicamente menor.
pero también se ve como significativamente empiezan a subir en cierto periodo coincidiendo con el desarrollismo, años 60, 70, y una pequeña caída en los 80 coincidiendo con la crisis de los 80. O sea, la emisión de CO2 está claramente vinculada con la producción, el supuesto incremento del bienestar social medido por el PIB. Bueno, y ahora mismo pues ahí tenía un momento de caída en 2008. Dependiendo de cada fuente de producción de energía, las emisiones de CO2 son muy distintas. El carbón es la fuente más contaminante en este sentido, 1005 gramos, o sea, 1 kilo de CO2 por cada kilovatio hora, es lo que produce, y la que menos emite pues la energía eólica, como veis. La huella de carbono, también se habla mucho de ella, claro, depende de cómo se mida. No es lo mismo el carbono que se genera en lugar de producción que el carbono que generamos nosotros como consumidores. Si por ejemplo estamos consumiendo un producto de Asia, si lo contamos en la cuenta de China, decimos que ellos han generado ese CO2. A nosotros nos interesa, claro, si queremos decir que nosotros emitimos poco, pero si lo medimos desde el punto que parece más justo de quién consume ese bien, deberíamos imputárnoslo a nosotros, ¿no? Aunque se haya producido en China. Entonces, si lo medimos así, pues es lo más lógico. Tenemos también que al final podemos todos esos gases de efecto invernadero transformarlos a un valor único, un valor equivalente para poder compararlos, porque no es lo mismo. Por ejemplo, el metano contamina 21 veces más, o sea, tiene el efecto invernadero 21 veces más potente que el CO2. Se habla más del CO2, pero el metano es mucho peor. El metano, por ejemplo, que produce, entre otras cosas, la ganadería. La ganadería. La huella de carbono por habitante de España, pues fijaos, en el año 2005 era de 11 toneladas de CO2 equivalentes. Pero la tasa de emisión por el protocolo de Kioto aceptable para el 2012 era de 7 toneladas. O sea que claramente ya estaba superado eso. Bueno, el consumo de energía es agotador. Lo que ahora consumimos será el doble dentro de 35 años y será el triple dentro de 55 años. Probablemente no hay quien lo resista. Por eso la Tierra dice que ella sí está en recesión. Lleva muchos años en recesión y parece que nadie le hace caso. Que no se puede apoyar en las bolsas y entonces no tiene un gran valor, ¿no? A veces da la impresión de que nos estamos jugando a la suerte, estamos echando a la suerte la propia pervivencia del planeta, o al menos la nuestra, sobre él. Esta frase es muy conocida. Quien crea que el crecimiento exponencial puede durar eternamente en un mundo finito, o es un loco o es un economista. Y lo dijo alguien que lo era, no loco, economista, y además presidente de la Asociación Americana Económica. En 1968 lo dijo Kenneth Bulkin, o sea que algo sabrían de esto. Nos podemos preguntar, ¿es necesario hacer algo? Igual que un bombero se puede preguntar si ve un fuego, si es necesario hacer algo. No lo podemos preguntar, ¿no? Y esta foto es la salida de la Tierra. Fue captada el 24 de diciembre de 1968 por un astronauta, William Anders, que estaba en la misión Apolo 8. Y fue un revulsivo importante en aquel tiempo pues, para iniciar el movimiento de la nueva era y demás, porque por primera vez era la primera foto en color que se hizo a la Tierra, porque se vio como un cuerpo frágil y quizá necesitado de algo de cariño, ¿no? En el año 68. Y das cuenta de lo que decía un cosmonauta alemán. De Alemania no solo vienen recortes, a veces también afortunadamente vienen pensamientos nobles, ¿no? Sigmund Jähn dijo: solo cuando vi la Tierra desde el espacio, en toda su inefable belleza y fragilidad, comprendí que la tarea más urgente de la humanidad es cuidarla y preservarla para las generaciones futuras. Es una pena a lo mejor que hay que irse tan lejos para llegar a esa conclusión. Pero claro, no solamente diciendo luz se hace la luz, algo habrá que hacer. Entonces, se trata de yo puedo hacer algo, porque somos muy amigos de decir que si los mercados no sé qué, que si me han suspendido, que si mira lo que hace el alcalde, vale, pero yo individualmente ser aquí en este planeta, ¿qué puedo hacer, no? Entonces hay que ponerse a maquinar.
pero tampoco hay que ir muy lejos, hay que ir a las raíces, a la base, porque en realidad parece que hemos perdido la brújula que nos guía o nos debería guiar. Por eso el ser humano debe reorientar toda su vida en función de unos valores y principios de desarrollo sostenible, que es lo que comentaba Juanmi antes, que en eso el papel fundamental creo que lo tiene la Carta de la Tierra, porque es un documento que reúne pues, todos esos principios de desarrollo sostenible en torno, además, en concreto a 3 esferas de las que se ha hablado mucho últimamente y se está hablando, que son las 3 que están implicadas en el desarrollo sostenible, que son la económica, la social y la ambiental. Solo en el punto de intersección de esas 3 se puede hablar de verdadero desarrollo sostenible. Lo demás puede tener otros nombres y habrá otras consecuencias, pero eso no. Entonces, en concreto, yo voy a hablar de qué puedo hacer yo, qué he hecho yo, qué voy a hacer y qué podéis hacer cada uno de vosotros si os implicáis. Y mi experiencia es sobre todo la de un programa que hay en España, en el CNEAM, el Centro Nacional de Educación Ambiental, que lleva unos años funcionando, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, según vaya peregrinando el Ministerio de Medio Ambiente por el nombre del ministerio que le toque, claro. Y tienen como lema este de, antes de cambiar el mundo, da 3 vueltas por tu casa, porque siempre voy a hacerlo en tu casa. Entonces se trata de un programa en el que hay que reducir, porque te conciencias, hay que reducir el consumo de recursos naturales y de consumo de electricidad cuantificado en reducción de emisiones de tasas de CO2 en un 5,2%, que era el equivalente al protocolo Kioto, y reducir el consumo de agua entre un 6 y un 10%. Esos son los objetivos del programa a través de dinamizadores ambientales y demás. Yo tuve la ocasión de dinamizarlo en mi asociación de vecinos en Cáceres durante el año 2009 y bueno, participamos 19 familias y al final de los resultados que pudimos evaluar, cuestionario inicial, cuestionario final, pues puedo decir que conseguimos el reto, que redujimos las emisiones de CO2 asociadas a ese consumo, aparte del tema de movilidad que no pudimos cuantificar, pero redujimos pues, aproximadamente en un 6,5 y el consumo de agua también en un 7,5 y con unas medidas muy sencillas, que es en el fondo lo que yo vengo a proponeros aquí ahora. Muchas cosas sonarán porque a lo mejor pueden ser de perogrullo, pero bueno, a lo mejor no y siempre está bien comentarlo, ¿no? Entonces hay una serie de principios que deberían guiarnos. Uno básico que es el de la suficiencia, porque esto se nos olvida, pero en realidad debemos tener en la mente que no hay que complicarse mucho la vida, ¿no? Y sobre esto ya se encarga el sistema actualmente de hacernos creer que necesitamos más cosas de las verdaderamente esenciales. Yo traigo aquí 2 ejemplos de la obsolescencia. La obsolescencia es ese mecanismo por el cual, en un caso, las cosas dejan de funcionar porque están así programadas, y en otro caso sentimos que ya no nos sirven. Este zapato lleva un taco que ya no se lleva, el año pasado hay que comprar otro, ¿no? Esa es la obsolescencia percibida, sentida por una persona. Pero me parece incluso más grave la otra, la obsolescencia programada, y os traigo aquí un ejemplo totalmente casero porque esta es la impresora que tengo yo en mi casa y que la marca Epson ha programado directamente para que funcione mal cada cierto número de copias, te diga que tienes que arreglarla, va a arreglarla, resulta que no puede arreglar, te dice el técnico que compres otra, que es más barato. Pues se acaban los cartuchos, no se acaban, siguen teniendo tinta, pero están programados para decir que no y no te dejan imprimir, como nos ha ocurrido, ¿no? Hay un programa que emitieron en Televisión Española, ojalá lo hayáis podido ver, si no quizás está todavía disponible en algún sitio, comprar, tirar, comprar, y en él era fabuloso el trabajo de investigación que habían hecho. Pues ahí salía del tema de las impresoras Epson y un ruso que había descubierto cómo poder saltarse esa protección del chip que llevan estas maquinitas diabólicas, y entonces él, que había penado mucho con el tema, lo había puesto libremente a disposición en internet. Lo que ocurre es que para nuestro modelo todavía no está disponible esa versión, entonces no podemos superarlo, pero vamos, quiero decir que afortunadamente hay gente que está empezando a intentar pasar por encima de aquellas normas que nos quieren imponer para cortarlo. El tema de la obsolescencia también está muy bien tratado, igual que otros que yo os recomiendo. Lo mismo suena el tema de la historia de las cosas, de Annie Leonard. Annie Leonard es una persona que ha hecho varios vídeos, se llama Leonard, igual que Leonardo, sin la O. Y la historia de las cosas está disponible en internet en muchos sitios. Por ejemplo está, y así os lo recomiendo, que también un blog fantástico, el de Paco Álvarez, No le digas a mi madre que trabajo en bolsa.
En ese blog él tiene colocado a la derecha un enlace con la historia de las cosas, lo podéis ver, sobre el origen de dónde provienen nuestros bienes de consumo, ¿no? Y lo que generan. En nuestro mundo hay muchos mundos. A veces no lo pensamos, pero nosotros tenemos automóvil, frigorífico y teléfono, ¿vale? Entonces estaríamos en este 20% de la población mundial. En el 80% están los que no son afortunados como nosotros, no tienen eso. Nosotros a lo mejor hemos viajado en avión, pues ya somos del 6% privilegiado que ha viajado alguna vez en avión. El 94% de la población mundial no lo ha hecho nunca. Entonces hay que plantearse que siguiendo así no podemos. En el ritmo actual de consumo necesitaríamos 2, 3 planetas, quizá dentro de poco 4, ¿no? Entonces surge el movimiento del decrecimiento, que es muy interesante. En el fondo viene a decir que hay que vivir sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. Aquí ha sido introducido por Serge Latouche, que quizá el mayor teórico de este tema en Francia, y propone una serie de alternativas de acomodación necesaria, porque claro, de crecimiento para nosotros que estamos en el primer mundo. Para los que están en África, pues no es de crecimiento, porque ellos todavía no han llegado a la mínima parte que nosotros hemos tenido, ¿no? Bueno, tampoco da tiempo de hablar más del tema, este es muy interesante, pero sí quería hacer una reflexión que hace la Carta de la Tierra, porque me parece el punto clave de todo esto. Debemos darnos cuenta de que una vez satisfechas las necesidades básicas, el desarrollo humano se refiere primordialmente a ser más, no a tener más. Si pensáramos así, que lo importante es ser y no tener, probablemente empezarían a solucionarse muchos problemas. Hemos visto el tema de la suficiencia, pero ahora nos centramos en el tema de la eficiencia, que es muy interesante para reducir el consumo de recursos, pero tampoco la panacea, porque como ya se encargó de demostrar Jevons hace tiempo en Inglaterra, de ahí viene el nombre de paradoja de Jevons o de efecto rebote, él descubrió que cuando las primeras máquinas de vapor empezaron a ser más eficientes, en vez de disminuir el consumo de carbón, aumentó. Claro, se dio cuenta de que en realidad, como era mucho más eficiente, cada vez había más máquinas de vapor. Entonces, una medida que en principio debería llevar a ahorrar recursos, lleva todo lo contrario. A lo mejor antes nos costaba irnos en coche a Ceuta, donde fuera, a un sitio más lejano, pero es que ahora con los coches que gastan menos, pues no nos da pereza y nos vamos. Y a lo mejor estamos aumentando globalmente todo. El consumo de energía, pues depende. En este caso, por sectores, pues vemos que nosotros, individualmente considerados, donde tenemos un poder claro, es en el hogar, directo. Luego, indirectamente, también en servicios, en transporte, porque depende de lo que consumimos del transporte, en industria, pero claramente podemos incidir en el hogar desde ahora, esta noche, cuando salgamos. En España el consumo medio, pues por familia, bueno, el porcentaje es lo de menos, pero lo que me interesa generar es que aproximadamente el 30% del consumo nacional se lo llevan los hogares y el 18% se va en la vivienda y el 12% en el coche de transporte. La estructura de consumo, pues claro, depende de la fuente. Ya antes os he dicho que las emisiones de CO2 dependían mucho de la fuente. Entonces, claro, la electricidad es lo que más lleva, energía petrolífera un cuarto es natural, y renovables, pues menos de la cuarta parte del pastel. Y también nos interesa, sobre todo, para incidir, el tema de dónde gastamos. En la calefacción gastamos la mitad de los recursos. Agua caliente sanitaria, pues casi una cuarta parte, un tercio. Otra cuarta parte electrodomésticos, sobre todo. Lo que más consume es el frigorífico, vamos, donde más gastamos, pero después le sigue la televisión. Y daos cuenta de este detalle, ya el 10% del consumo de los electrodomésticos es el stand-by. Ese es el 10%, el pilotito famoso rojo, dejarlo encendido. En calefacción, ¿qué podemos hacer? Pues deberíamos pensar sobre todo si pensáis cambiar de caldera o lo que sea, pues cuanto mayor estrella tiene la caldera, mejor, porque es más eficiente. Y además, si la regulamos bien mantenida, pues se puede ahorrar hasta un 15%. El termostato es importante, hay que programarlo y además es suficiente una temperatura de alrededor de 20 grados. En lugares públicos,
pues está regulado a través del Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios que no debe superar los 21 grados. Pues lógicamente se puede apagar por la noche o como mucho bajarlo un poco, no se necesita tanto calor. Es importante quitarle el aire a través de los purgadores, porque el aire impide que la radiación llegue de un modo eficiente. Igual que no colocar cosas delante o encima de los radiadores. No sé si conocéis cabezales termostáticos, son muy interesantes porque ellos solo mantienen la temperatura de ese radiador en concreto, entonces pueden individualizar las habitaciones. El jersey también es un instrumento muy eficiente para reducir el consumo de gas o de electricidad, lo que sea, y para las personas que tienen disparidad de criterio dentro del mismo hogar, pues también es interesante disminuir el conflicto a través de un termómetro. Que digan, no es que yo tenga frío o tenga calor, es que aquí pone ya 21 grados. Eso siempre ayuda mucho, ¿no? Y resuelve alguna disputa conductual. Desenchufar a través de una regleta, tener todos los aparatos conectados y desenchufar en ese botoncito es muy interesante porque se elimina todo el stand-by, el piloto rojo de todos ellos, sin tener que ir uno por uno. O usar pilas recargables si son de manganeso, mejor. Y hay muchas opciones también del tema solar, puedes encontrar linternas solares, cargadores solares o por ejemplo las cocinas. Hay cocinas que funcionan perfectamente y pueden hasta freír usando solo la energía del sol. Y en España, pues la verdad es que están infrautilizadas. Agua caliente sanitaria. Quien tenga calderas que se puedan regular en la temperatura del agua de salida, pues lógicamente pueda por ahí bajando. ¿Para qué queremos que salga agua a 60 grados y luego mezclarla con agua fría pues si no la soportamos? Pues mucho mejor reducirla desde el principio. Estamos ahorrando considerablemente. Si elegimos ducha en vez de baño, como vamos a necesitar menos cantidad de agua, vamos a usar menos energía también para calentarlo. Hay grifos monomando, siempre son más interesantes que los de dos, pero además hay unos que son mejorados, que cuando están en la posición central solo dan agua fría, no dan mezclada. Para conseguir agua caliente tienes que desplazarlo hacia la izquierda completamente. Son muy interesantes porque a veces se deja en la posición media y abres un poco y estás tirando un poco de agua caliente sin necesidad, porque además ni la quieres. Y bueno, pues el tapón también es una cosa realmente interesante. Hay que revitalizarlo porque sirve para ahorrar bastante. Aislamiento no le da mucha importancia, pero en realidad es fundamental. Un buen aislamiento puede conseguir unos ahorros muy interesantes. Todo lo que sea la cubierta del edificio, mantenerla en buen estado, es fantástico. Con ventilar 10 minutos es más que suficiente en una casa en general, porque evitamos así pérdidas para luego tener que compensar esa bajada de temperatura. Hay ventanas de doble cristal que además si tienen puente térmico, que es una capa aislante que rompe la diferencia de temperatura entre uno y otro, pues es mucho mejor. Son obras un poquito caras, pero en realidad luego compensan. Lógicamente, si cerramos persianas y cortinas por la noche, vamos a mejorar esa envolvente del edificio que os decía y vamos a mejorar el rendimiento. Y esto también es muy interesante, colocar unos paneles que van ahí detrás del radiador para evitar que el calor se vaya directamente por la pared. Entonces ganamos bastante. En iluminación, lo mejor a la luz natural, evidentemente, esto siempre lo hemos sabido, pero que también, depende de cómo pintemos las habitaciones, vamos a necesitar más o menos luz. La bombilla bajo consumo la conocemos todos, aunque, bueno, nos lo han vendido como un poco la panacea, no lo es, además es bastante contaminante, tenéis que tener mucho cuidado si se rompe, porque produce vapores de mercurio tóxicos. El LED es mucho más interesante, pero todavía es mucho más caro. LED es un diodo de emisión de luces, cada uno de estos son diodos. Y el balasto electrónico también es muy interesante porque hay tubos fluorescentes que están funcionando con esto, y si es electrónico, solo en el momento de la descarga lleva un consumo, no continuamente como los tradicionales. Hay detectores de presencia que permiten encender luces solamente cuando pase alguien. Pero bueno, la regla básica yo creo que sigue siendo esto: si no necesitas una luz, pues apágala, porque no sé qué está haciendo. Si mantenemos limpias las luminarias, pues no es que ahorremos más, pero a lo mejor tenemos menos requerimientos de luz. Hay rióstatos que son antiguos y entonces eliminan electricidad a través del calor. Entonces baja la intensidad de la luz, pero a costa del mismo consumo y de generar calor, una cosa bastante absurda. Y bueno, en exteriores pues se puede aprovechar también la luz solar. En electrodomésticos pues hay un amplio campo también aquí para
investigar. Esto es un batímetro, que es un aparato que sirve para medir el consumo de cada aparato y es realmente interesante también. Y sobre todo lo que decía de apagar el stand-by. Aquí dice non-stand-by, no queremos stand-by. La etiqueta energética, pues es interesante familiarizarse porque cuanto mayor es la letra A, B y tal, pues mejor que la media. Luego también está la estrategia de las compañías productoras que noten bastante con la A y luego negocian y consiguen la A+, luego la A++, y así. Entonces, luego al venderte un electrodoméstico de la clase A, te están haciendo creer que es el máximo, cuando a lo mejor ya es clase C, pues hay otros dos por encima, pues ya han bajado. O sea, también hay un poco de libertad en la producción, pero hay que estar al tanto de estas mejoras energéticas. El frigorífico, por las normas básicas, si está en un lugar fresco y ventilado, va a consumir menos. Si solo guardamos alimentos fríos o congelados dentro, pero no calientes, también consume menos. Además, si es congelado es mucho más interesante porque el frío que produce el alimento congelado hasta que se descongela está ayudando al frigorífico a gastar menos, porque está ya más frío que lo que necesita. Si mantenemos al año limpiando el panel trasero, descongelando si hay hielo y revisando el estado de la goma de las puertas, pues también vamos a mejorar su consumo considerablemente. La lavadora y lavavajillas, pues si lavamos en frío, podemos obtener los mismos resultados muchas veces. Si se cargan bien, pues aprovechamos todo el viaje. Detergentes y fosfatos siempre son muy interesantes porque impiden el fenómeno de la eutrofización de las aguas, que es un problema de crecimiento de algas y de falta de oxígeno. Y bueno, pues también hay programas de lavado eficientes, los modelos más recientes que sí son interesantes. La televisión, mucha gente cambia y tiene que ser como un modelo más grande, ¿no? Como lo del coche, cambiar a una cosa más grande que lo que se note que ha cambiado. Pero una pantalla más grande es un consumo mayor. Y hay pantallas, o sea, hay tecnologías de la televisión nuevas que son mucho más gastosas que las de antes. Entonces también eso hay que valorarlo, ¿no? Las de plasma y demás consumen mucho más que las de LED o las de LCD. En la cocina, pues se trata de conservar el calor y podemos hacerlo, aprovecharlo al máximo, colocando aparatos, o sea, de cazuelas del mismo tamaño, un poquito superior al lugar en el fuego en el que usamos, o también tapando. Tapando se consigue llegar a la temperatura mucho antes, no se pierde. Y al llegar a hervir, pues se puede bajar la temperatura y se mantiene en ebullición. Si se cocina con olla a presión, pues también sabemos que podemos ahorrar energía. En refrigeración también interesa mucho el tema de la cubierta de aislamiento. Los totes de persianas hacen que haya que gastar muchísimo menos en refrigerar el interior del edificio. Si se ventila cuando hace fresco, lo mismo. Los ventiladores son muy interesantes y a veces bastan los ventiladores para mantener cierta comodidad. Y las plantas no se nos deben olvidar, que también nos ayudan mucho a crear un clima agradable. El aire acondicionado, si está colocado en un sitio sombreado, pues también será mucho más eficiente. La temperatura legal, esto también es legal por el RITE que os decía antes, es de 26 grados en lugares públicos. O sea, no debe ser inferior a 26 grados. O sea, eso de ir, por ejemplo, a un cine y llevarte la chaquetita porque si no te mueres de frío, pues es claramente ilegal. A ver si va a ser por eso por lo que la gente ha dejado de ver el cine. El agua, si usáis perlizadores, son unas pequeñas roquitas que llevan al final, pues lo que hacen es mezclar el caudal de agua con oxígeno, con aire, vamos. Entonces, te da la misma sensación de chorro, pero estás consumiendo mucho. A veces consume la mitad de lo normal, lo cual es realmente interesante, porque la sensación es la misma. Hay interruptores de caudal que también pueden permitir cortar el caudal de agua caliente o de agua fría, dependiendo. El rociador de duchas de bajo consumo, pues súper interesante, ya lo sabéis. Y esto también es una curiosidad, sobre todo con las personas que dicen, no, si yo en 5 minutos me ducho, pero tú miras el reloj y dices, pues vaya. Entonces, puedes tener un reloj de plástico ahí dentro que te controla para ver cuántas veces tienes que darle la vuelta a esto que dura 4 minutos. Y también os recomiendo, esto lo he practicado yo con mis hijas, hacemos un cuadrante y a ver, una controlaba a otra cuando se metía, el minuto y cuando salía tal, y luego competían a ver si se superaban las marcas o no. El griso temporizado interesante también, sobre todo los sitios públicos. Y el cubo, el cubo es un invento que ha revolucionado el tema de la eficiencia, porque en realidad mientras sale agua caliente de la ducha, se nos olvida que podemos usar el cubo para coger agua limpia para cantidad de usos posteriormente.
igual que los sistemas de interrupción de cisterna o de doble sistema para evacuar menos cantidad o más cantidad, y el reductor de volumen, que puede ser una bolsa en la sede específica o simplemente una botellita de agua de litro y medio, de litro, lo que sea, la llenáis de agua, la metéis en la cisterna y ya habéis reducido en 1,5 litros el contenido de la descarga que la echáis. O sea que eso sí que es fácil. Si tenéis dudas, no está mal hacer una prueba, bueno, sin dudas. Os vais, antes de acostaros, miráis el número del contador de agua, lo apuntáis y a la mañana siguiente miráis si está igual, porque si se ha movido un poquito y no ha habido consumo, alguna fuga puede haber. Entonces también una pérdida, ¿no? Entonces, se puede controlar a partir de ahí. Lógicamente, si hay un goteo o una pérdida, pues hay que reparar, porque aunque parezca una gotita, es más de lo que parece. No debemos tirar el aceite usado por el fregadero. 1 litro contamina 1000 litros de agua y para eso pues ya afortunadamente en casi todas las localidades vamos teniendo depósitos especiales. El grifo solo cuando necesitamos agua debe estar abierto, porque se puede apagar mientras. En la ducha en vez del baño también nos va a ayudar a reducir el consumo, igual que una papelera en el cuarto de baño, para perder el hábito ese de tirar algunas pequeñas cosas pues por el váter, que bueno, tira la cisterna y tal. Pero si tienes una papelera, con lo suyo, ya no hay descarga de agua. En el jardín siempre hay especies que consumen menos agua que otras. Sobre todo en climas mediterráneos como el nuestro, pues bueno, vamos a revitalizarlas, ¿no? No hay por qué poner césped en todos los sitios. Hay otros recubrimientos, hay cortezas, hay piedras, ¿sí? Y bueno, pues si regamos en las horas más frescas, cuando nos haga viento y demás, pues nos aseguramos de que toda el agua llega donde tiene que llegar, a las plantas, no al viento o al sol. El transporte, el mejor transporte, como ese caballito que se balancea, es el que no hay que usar. Y las tiendas del barrio siguen siendo la mejor opción para muchas cosas. Si introdujéramos el valor del desplazamiento en nuestra cesta de la compra, probablemente dejaríamos de comprar a lo mejor en alguna gran superficie a la que es muy cómodo llegar en coche y abarcar, y siempre hay aparcamiento y todo eso. Hay muchas opciones a pesar, o sea, no solo el coche, ¿no? Ahí, fíjate, no es que tengo que llevar al bebé a no sé dónde, me puedo llevar con una de esas fantásticas bicicletas. El transporte público también existe, ¿no? En muchos sitios se ha olvidado. Caminar, fantástico para la salud. Y bueno, usar la bicicleta, que voy a decir, ¿no? Mucho más. El automóvil es quizá la espinita clavada aquí en el tema este de la reducción de consumos, porque se pueden hacer grandes cambios tanto en el automóvil como en el estilo de conducción que propician desde ya una reducción de consumos. Y es muy interesante, increíblemente son cosas sencillas pero poco conocidas. Bueno, sí sabemos que si mantenemos el estado en buen estado del coche, pues, con buenos reglajes y demás, se va a favorecer que funcione bien. El aire acondicionado, si hay que ponerlo, lógicamente hay que ponerlo, pero tampoco hace falta abusar, con 24 grados está bien. El ralentí consume. Entonces, está probado que si tienes una detención de más de un minuto, es mucho mejor apagar. Hay semáforos que duran más, hay esperas en las gasolineras que duran más, todas las esperas en las gasolineras duran más de un minuto. Yo veo que, bueno, cada vez vamos apagando más personas, pero todavía es habitual ver allí consumiendo y quemando para nada, ¿no? Me estás esperando. Hay que acordarse de que los coches, muchos tienen 4 plazas y algunos hasta 5, y bueno, yo hay unos que tienen 7 y tal. Que no son monoplazas de estos de Fórmula 1, tienen más de una plaza, o sea que se puede aprovechar el viaje. Se trata de aprovechar las inercias, lo que cuesta es empezar a mover el automóvil, pero una vez que se va moviendo, hay que aprovechar esa inercia. Entonces hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Las resistencias de rodadura hay que intentar minimizarlas, por eso hay que medir la presión de los neumáticos y el peso del vehículo también influye. Aquí os he puesto un gráfico de lo que supone el consumo del vehículo normal. Si esto supusiera un 100%, con una fijación para una vaca, solo para la vaca, pues ya consumiría un 7,5% más. Si tuviéramos la vaca como un cofre aerodinámico de esos que hay, pues consumiría mucho más. Y bueno, con un objeto enorme, todavía más, ¿no? Un 39% más. La conducción eficiente es muy fácil de hacer. Esta chica se llama María José Cáceres
y vive en la ciudad de Badajoz. Se compró un coche Fiat que llevaba un sistema que permitía controlar a través de un programa de ordenador los consumos diarios. Y resulta que se picó con su marido porque su marido tenía un coche híbrido y se jactaba de consumir menos que ella. Entonces ella dijo, pues yo, que estoy en consumo de 8 litros en ciudad cada 100 kilómetros, voy a ver si me pongo y tal. Resulta que Fiat la seleccionó para un concurso nacional y quedó campeona de España y de Europa por pareja. Redujo su consumo a un 4,5 litros cada 100 en ciudad. Y su secreto, bueno, dice más, pero gráficamente, por eso lo pongo aquí, es conducir como si fueras pisando huevos, pero literalmente como si en vez de un pedal pisaras un huevo, acelerar como si pisaras un huevo, despacito, de suavidad, y frenar como si pisaras otro huevo, para que no se te rompa. Entonces, a partir de eso, es que está bien tenerlo en cuenta a veces, pues se pueden lograr grandes logros. Aquí hay un pequeño vídeo de unos 5 minutos que os pongo de la DGT. La conducción inteligente. Guía para ahorrar conduciendo. Muchos opinan que eso de la conducción eficiente es una utopía y que no se puede conseguir. Pero algo tendremos que hacer cuando por cada litro de combustible que consume nuestro vehículo producimos cerca de 2,5 kilogramos de CO2. En este vídeo, un conductor te va a mostrar lo fácil que es aplicar en tu día a día las técnicas de conducción eficiente. Esta nueva forma de conducir disminuye la contaminación, el consumo y aumenta la seguridad, además de suponer un ahorro económico que nunca viene mal. Por lo tanto, este conductor podemos y debemos ser cada uno de nosotros. Para empezar, nuestro conductor arranca el motor sin pisar el acelerador y utiliza la primera solo para el inicio de la marcha. Como veis, cambia a segunda a los 2 segundos aproximadamente. Apurar la primera marcha aumenta el consumo. Durante el resto del recorrido, nuestro protagonista utiliza la velocidad como referencia para cambiar de marcha. Cambia a tercera a partir de 30 km/h, a cuarta al llegar a 40 y a quinta cuando supera 50. En general, siempre es mejor circular en la marcha más larga posible y a bajas revoluciones. El conductor eficiente sabe que aumentando la distancia de seguridad consigue un mayor campo de visión que le permite ver 2 o 3 vehículos por delante. Al anticiparse a las incidencias de la circulación, consigue evitar los frenazos y acelerones bruscos que tanto afectan al consumo. Cuando hay que detener el coche, antes de pisar el freno, él deja rodar el vehículo con la marcha que está engranada en ese momento. Después frena de forma suave. Incluso si la velocidad lo permite, detiene el coche sin reducir la marcha. El coche al ralentí durante más de un minuto consume más de lo necesario para arrancar. Así que en algunos semáforos y cuando la detención sea superior a un minuto, es conveniente apagar el motor. Con esta medida, reducimos las emisiones y ahorramos combustible. ¿Y para un viaje o trayectos largos? Por supuesto, todo lo anterior sigue valiendo, pero además, nuestro conductor, cuando va circulando a altas velocidades, nunca abre las ventanillas porque sabe que aumentan el consumo. Solo usa el aire acondicionado cuando es necesario y nunca por debajo de los 24 grados. Y la vaca y el portaequipajes solo los lleva el tiempo imprescindible. No hay que circular con ellos cuando no se les vaya a dar uso. Pero nuestro protagonista también ahorra y cuida el medio ambiente manteniendo su coche a punto. No le da pereza revisar la presión de las ruedas porque sabe que si van desinfladas aumenta el consumo y hace que las ruedas duren menos kilómetros. También sabe que por exceso de presión puede que el coche agarre menos y resulte peligroso. Hay que hacer caso a los consejos del manual de nuestro coche. Hacer las revisiones periódicas del aceite, filtros, bujías. Un motor mal reglado consume hasta un 9% más de combustible. En definitiva, todas y cada una de estas medidas van sumando ahorro. Ahorras en el consumo, ahorras en el número de visitas al taller y ahorras porque alargas la vida de tu vehículo. Pero también suman beneficios para todos, medioambientales y de seguridad vial. Por supuesto, este cambio no es inmediato.
pero los pequeños gestos que hagamos hoy son necesarios para mantener nuestra calidad de vida mañana. ¿Te apuntas? Hasta los 60 km por hora, la fuerza que más consume es la resistencia de rodadura, pero a partir de los 60 km es la aerodinámica. Por eso es tan importante llevar ventanillas subidas y no llevar la cabeza. El residuo, el reciclar, ahorra energía, porque no hay que producir de nuevo los materiales que se puedan reciclar. En vez de usar y tirar, usar y reusar es mucho más interesante. Hay posibilidad de hacer jabón, por ejemplo, o el residuo darle otra vida, o el compostaje en los compostadores domésticos. Las compras de un capítulo que nos daría pues, un día entero a lo mejor, y no disponemos de él, pero primero habría que preguntarse si necesitamos eso. Hay también juguetes, por ejemplo, sin pilas, que no nos acordamos, o bolígrafos de papel o de maíz. Agricultura ecológica, sin duda, es la solución para muchas cosas. Productos de temporada, mejor fresco que congelado. Estamos instaurando la costumbre, afortunadamente, de volver a las bolsas de antes, ¿no? El sobreempaquetado también es un problema de generación de residuos innecesarios. El consumo de papel de aluminio es una de las cosas más contaminantes que podemos hacer, porque la bauxita, el mineral del que se saca, lleva un proceso realmente gravoso desde el punto de vista energético. Y si consumimos agua embotellada, pues también no contamos, pero generamos residuos y consumo energético de los envases, cosa que no hacemos si la tomamos del grifo. Productos locales, productos de comercio justo, hay un montón de soluciones que al final, desde distintos puntos de vista, van a incidir en lo mismo, ¿no? Esto también es una cosa súper esencial, recuperar el concepto de trabajo digno, retribución digna del producto, que además sea acorde con métodos naturales, comercio justo, agricultura ecológica. Hay productos ecológicos de limpieza, hay unas bayetas súper interesantes. Yo tengo una con la que lavo el coche solo con agua, con un cubito de 4 litros, y una bayeta esta, y queda perfectamente mejor que en las máquinas. Hay productos químicos que en realidad, ¿para qué los usamos? ¿No? Para destruir la vida a nuestro alrededor muchas veces y contaminar. Fijaos, en vez de química, electricidad, aspiradora, hay otras soluciones más interesantes. Esto es realmente, y además te ayuda a mantener los gemelos y los glúteos en unas condiciones muy interesantes. Hay recetas caseras que podemos usar, de limpiadores, no depender tanto de fuera. Productos a granel son más interesantes, generan menos residuos. Y hay olores naturales que podemos descubrir, lavanda y demás. Cuando los armarios olían a olores naturales, ¿no? En vez de ambientadores químicos. Y es que en definitiva, para contribuir a lograr un mundo sostenible, no hace falta hacer cosas extraordinarias. Basta con hacer cosas ordinarias extraordinariamente bien. Y ahí todos podemos hacer algo. Porque, por ejemplo, como decía Mark Twain, dentro de 20 años te arrepentirás más de las cosas que no hiciste que de las cosas que sí hiciste. Estamos a tiempo ahora, que no han transcurrido esos 20 años. Pero como decía Edmund Burke, nadie cometió mayor error que aquel que no hizo nada pensando que solo podía hacer un poco. Esto también decía Stefan Hessel, del librito este de reacción y demás. Nadie puede esperar cosechar frutos de semillas que no ha plantado. Vamos a hacer, acabando ya, un viaje hacia la esperanza. Y si veis aquí, estamos situados en las grandes capitales europeas, Lisboa, Madrid y Yamalea. Y vamos a ver a dónde nos va a llevar este viaje. Pues despegamos de Sevilla, Malea, hacia el sur. Y vamos a llegar a Malawi, en África. Aquí está la capital, Lilongwe, y aproximadamente a 2 horas y media al norte vive William Kawemba. ¿Quién es William Kawemba? Bueno, pues era un chico de una familia allí, pues como todos, 20 miembros de la familia, como todos pobres. No tenía dinero para ir a la escuela, su familia lo sacó de la escuela porque no podía pagarle las tasas, pero él quería hacer algo por su familia. Lógicamente un entorno árido, pobre, sin nada. Entonces él, con 14 años, sacó un librito de la biblioteca que hablaba de unas cosas muy raras sobre energía eólica y, bueno, unas cosas que los demás no entendían. Y daba instrucciones muy esenciales de cómo fabricar molinos de viento. Y
y él no tenía herramientas allí tecnológicas ni instrumental, pero se fue por los vertederos buscando y encontrando, pues descubrió las palas del ventilador de un tractor y las colocó aquí en el centro, el cuadro de una bicicleta, en fin, se la fue paseando. Los demás decían que estaba loco, nadie confiaba que podía hacer nada que le interese, pero él no abandonó sus sueños, siguió y consiguió con ese primer molino aprovechar el viento. Así se llama el libro este, El chico que aprovechó el viento. Y realmente en el momento, aquel día en el que en la choza de su familia consiguió con la energía eólica que funcionaran las luces y una radio que en ese momento hacía que sonara la música reggae de su país, pues su comunidad descubrió que aquello era importante para la propia comunidad. Entonces todos empezaron a ayudarlo. Actualmente Masala, su pueblo, pues es un lugar que ha cambiado por completo, porque ahora usan la energía eólica para sacar agua donde no la había y han convertido, no digo un vergel, pero las condiciones de vida han mejorado considerablemente. Él estaba loco, pero quería cambiar su mundo. ¿Pensáis que lo consiguió? Porque en el fondo hay límites en la Tierra, los recursos están limitados, pero no por ello tenemos que pensar que sean escasos o insuficientes, porque las limitaciones están en la mente nuestra, no en los hechos, no en las cosas. Hasta ahora hemos pensado que como todo es escaso hay que competir por los recursos, y nos lo hemos creído tanto que tenemos hasta un Ministerio de Economía y Competitividad para luchar unos contra otros. ¡Qué bonito! Y pensamos, claro, que la economía del miedo, lo decíais antes, pues sí, la economía del miedo, la escasez de recursos. Sin embargo, el día que descubramos que colaborando hay recursos suficientes, que cuando se comparte todos tenemos de todo, que el desarrollo sostenible es eso, ¿no? Tener, como dice María, tener de todo para todos, para siempre. Pero entonces cambiará nuestra vida. Y en el fondo empezaremos a hacer lo que decía Gandhi: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Cuando tú empieces a actuar así, tu mundo cambiará, como cambió con William, tu abuelo. Empezábamos hablando de la casa, pero a veces hay que salir de la casa para ver el barrio, porque te da una perspectiva mayor. Entonces yo os quería enseñar, para acabar, ese barrio en el que está esta casa. Este es un vídeo hecho con datos oficiales sacados de los astrofísicos del Museo de Historia Natural de Nueva York, que fijan la posición exacta de cada satélite, planeta, galaxia, en todo el universo conocido según los datos actuales. Están representados en su tamaño, en su intensidad, en su distancia. La calidad no es muy buena, pero creo que merece la pena verlo, porque es muy interesante. Empezamos en los Himalayas. El Tíbet. Un segundo de la estancia, la órbita de la Luna. Un segundo medio la velocidad de la luz. Las órbitas de los planetas del sistema solar: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Estamos saliendo del sistema solar a un día a luz de distancia de la Tierra. Las constelaciones del Zodíaco
El auténtico brillo del Sol, comparado con las otras estrellas, estamos a un año luz. ...70 años luz. Las primeras señales de radio de la humanidad. La galaxia de la Vía Láctea a 100.000 años luz. 1 millón de años luz. Las galaxias de alrededor. Las galaxias máximas a las que hemos alcanzado a 100 millones de años luz. El espacio vacío pues todavía no se ha podido registrar con los instrumentos de medición de la Tierra. A 5 billones de años. Los quasars, que son los objetos más lejanos que podemos ver. La luz de un universo más joven, que es el brillo posterior al Big Bang. Y nuestro horizonte cósmico en el espacio y en el tiempo. Lo máximo que nuestro conocimiento ha alcanzado. Y de nuevo, de vuelta al presente. Y de vuelta a nuestra casa. Lo único que os añado es el deseo que expresa la Carta de la Tierra al final del documento, y que yo también hago propio, que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz, y por la alegre celebración de la vida. Habrá quien diga que eso sí que es un sueño, que es una utopía, pero bueno, yo le diría, igual que decía Eleanor Roosevelt, que el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de esos sueños. Muchas gracias por vuestra atención.